está, ahora sí. Entonces lo que les estaba diciendo es que tenemos en este último ejercicio del práctico lo que se llaman integrales impropias. ¿Cuáles son las integrales impropias? Tenemos las integrales impropias de primera especie y las de segunda especie. Estos dos que tenemos acá, estos dos ejercicios corresponden a integrales impropias de primera especie. ¿Por qué? Porque en los extremos de integración tenemos infinito o menos infinito. Entonces, estas son integrales de primera especie por eso. Porque las funciones que estamos integrando están definidas en para todo R. Y acá lo que nos interesa básicamente es calcular el área bajo la curva, bajo la curva que es la gráfica de la función del integrando, y esa, la e a la menos x, perdón, la gráfica es más o menos así. Yo acá tengo 1, la imagen de 0 es 1, y esta es una función decreciente y asintótica al eje de las x. Entonces, fíjense que puede ser que esto me dé un número y cuando me da un resultado, el resultado me da un número, lo que decimos es que la integral converge. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo se calcula, ya que esto se calcula como un límite y es el límite el que converge. ¿Me explico? Entonces acá decimos la integral converge. ¿Cuáles son las integrales impropias de segunda especie? Yo voy a tener una integral impropia de segunda especie, que eso no lo tenemos en el práctico, pero se los cuento porque si hay una primera especie y una segunda especie. Cuando yo tengo la integral entre a y b de una función f de x, ¿y qué ocurre? Ocurre que no existe f de a o no existe f de b. Por ejemplo, si a mí se me ocurre querer calcular la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x a 1 sobre x. Podría ser la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x al cuadrado. También. Estas dos son integrales de segunda especie porque la función no está definida en uno de los extremos de integración. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo, el ejercicio A. Esto lo voy a correr más abajo. Y acá le voy a poner el nombre a esto, que es una aclaración, integrales la E, impropias de segunda especie. Y estas son de primera especie. Estos dos ejemplos, estos dos especiales, no sé. Estos dos ejercicios son ejemplos de integrales impropias de primera especie, como ya les dije hoy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular? Porque nosotros tenemos barro y barro aplicamos en un A y en un B números reales. El infinito no es un número real, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá, cuando decimos queremos calcular esta integral impropia, lo que representa esta integral impropia es el área bajo la gráfica de la función, bajo la curva que es gráfica de la función y igual a e a la menos x, para todos los valores mayores que 0, mayores o iguales que 0. Entonces, la integral esta, entre 0 e infinito, de e a la menos x, diferencial de x, la voy a calcular como un límite, como el límite cuando, y ahí voy a introducir una variable auxiliar, yo ya quería poner x
porque es el hábito, pero voy a poner una variable auxiliar t que va a tender a infinito y va a ser el extremo superior de integración. Entonces, lo único que hago es decir, yo voy a calcular la integral entre 0 y t mayor que 0, y t tendiendo, pero le voy a aplicar después de calcular la integral, le voy a aplicar límite para t tendiendo a infinito. Y eso es lo único que cambio. Esto es lo que me va a permitir calcular esta integral impropia. Fíjense que voy a estar calculando el área de una superficie que no tiene límite. Bueno, acá voy a hacer una separación para el ejercicio B. Y bueno, esto, calcular la integral de e a la menos x, lo voy a hacer en una cuenta auxiliar, acá. Quiero calcular la integral de e a la menos x, diferencial de x. Esto ustedes pueden verificar por sustitución, sale que la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Bien. Chequear esto, chequenlo por sustitución, sale eso. Esto, chicos, después de 26 años de integrar, se lo saben. Por eso a mí, yo me la acuerdo, digamos. No sé si me creen o no, yo no tengo tabla de integral, pero me la acuerdo ya después de mucho tiempo de resolver ejercicios de integrales. Bueno, entonces, cuando yo integro, cuando quiero resolver esta integral definida, ¿sí? Fíjense que acá lo que estoy por hacer es resolver esta integral definida. Entonces, esto me va a dar el límite cuando t tiende a infinito de, ¿qué es eso? Menos e a la menos x con x evaluado entre 0 y t. Estoy por calcular el límite de eso que tengo ahí entre corchetes. Y eso que tengo ahí entre corchetes es barro. Yo integré una integral definida y tengo que aplicar barro. Entonces me queda el límite cuando t tiende a infinito. Acá me olvidé el infinito. Y acá vamos a aplicar barro. Menos, o sea, la primitiva evaluada en el extremo superior, eso es menos e a la menos t, menos la primitiva evaluada en el extremo inferior, o sea, menos e a la menos 0. Bien. Y ahora, esto es igual a el límite cuando t tiende a infinito de. ¿Qué pasa? Este primer término es menos 1 sobre e a la t. Esto es igual a menos 1 sobre e a la t. Y acá fíjense, e a la menos 0 es e a la 0, o sea, es 1. E a la 0 me da 1. Y tengo menos, y con menos me queda más. Entonces esto es igual a más 1. De donde lo único que depende de t es el primer término. El segundo término es constante. Tengo que ver que esto exista y cuando t tiende a infinito, e a la t tiende a infinito y este cociente tiende a 0. ¿Qué es lo que tengo? El numerador tiende a 1, el denominador tiende a infinito, entonces en el límite esto me queda 0 más 1 y esto es 1. Por lo tanto, esta integral converge. ¿Sí?
Veamos ahora el otro ejemplo. Fíjense que esta función del ejemplo B está definida para todo x de este intervalo. El único, no presenta ningún punto donde no esté definida esta función. No tenemos ningún punto donde no esté definida la función. Porque el exponente, no importa cuál sea, como la base es g, voy a obtener un resultado, ya sea x positivo, negativo va a ser siempre, y está multiplicado por x y el producto está definido para cualquier valor real. Entonces no hay problema. Esta es una integral, como habíamos dicho, de primera especie. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular como el límite. Y acá voy a hacer así puedo hacer entre menos t y menos 1, con t tendiendo a infinito, o la integral entre t y menos 1 con t tendiendo a menos infinito. Es lo mismo. Pero bueno, son dos opciones. Bueno, esto lo vamos a calcular así. Y acá me queda, cuando integren, esta integral también la van a resolver por cálculo auxiliar, x por e a la menos x cuadrado. También se resuelve por sustitución con respecto a x. Y esto es menos e a la menos x al cuadrado sobre 2. No suele entrar. Esa es la expresión correcta. Yo no armo este parcial. Creo que no va a entrar, pero un creo muy grande con mayúscula, todo mayúscula, imprenta mayúscula, el creo enorme, creo que no. Muy probablemente no, pero no. Sí, Jeremías, faltan 25 años. ¿Qué pasa? Yo aprendí hace 26 años, vi por primera vez una integral. No te puedo decir en qué momento aprendí a integrar. Yo ahora puedo decirte, aprendí a integrar porque sé resolver un montón de integrales, no solamente las que vemos acá. Y me gusta, es un ejercicio, es uno de los ejercicios más lindos que me parece a mí integrar, porque no siempre se puede integrar. Eso ya les había comentado yo. No todas las funciones, esa es la cosa que también me parece interesante. No todas las funciones que tienen una fórmula por funciones, que no me acuerdo el nombre ahora, que siempre lo repaso para cuando lo voy a dar, con una fórmula de una función elemental, esa es la palabra, elemental. Hoy estoy que no me acuerdo las palabras. Hoy ya me pasó en la clase anterior que no me acordaba una palabra. Las funciones con fórmula de funciones elementales, seno, coseno, suma, producto, polinómicas, inversas, no todas tienen una primitiva que se puede expresar por una fórmula de funciones elementales. Bien, esa es una cuestión. Y después hay un montón de cosas, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado, ya se los había comentado. Y yo hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque asusta primero, pero eso es algo que tienen a favor ustedes, porque reduce el número de integrales que les podemos dar. Y nosotros vemos 2, 3 métodos. Y hay muchísimos métodos más. No les digo infinito porque no quiero ser exagerada, pero hay muchos métodos más porque no es fácil integrar. Y eso es una ventaja para ustedes porque no les vamos a dar cualquier cosa.
Creo que no. Vuelvo sobre el punto que me preguntabas, Nelson. ¿Un creo muy grande? No, creo que no. Pero está en el práctico y no es difícil. Fíjense que resolver esta integral impropia nos lleva a límite, que ya estudiamos, y método de integración por sustitución y Barrow. Fíjense cómo linkea todo, integra todos estos temas en estos ejercicios. Y todo lo que nosotros estudiamos después se pueden integrar en otros temas. TP4, área entre curvas. Lo básico. Si vos no sabés área entre curvas, y encima, chicos, ustedes lo van a rendir el parcial en su casa. Tiene su pro y su contra. Si ustedes estudian, saben dónde están las cosas que estudiaron. No es, estoy en casa, listo, no estudio. Hay que saber dónde buscar. Ustedes van a poder acceder a sus apuntes, porque no vamos a estar para controlarlos. Van a poder acceder a cualquier apunte, pero tienen que tener el apunte preparado y saber qué cosa es lo que van a usar y dónde va a estar. Porque si no saben, se la van a pasar, no les va a dar el tiempo para responder todo lo que hay que responder en un tiempo acotado. Por eso importa el tiempo más que nada en este tipo de modalidad de rendir el examen. Pero tienen que tener un estudio previo de por lo menos saber qué se toma y dónde está eso que se toma. Ese es el gran concepto. Yo he rendido exámenes a carpeta abierta y estábamos 4 horas rindiendo a carpeta abierta, y vos te pensás que porque rendís a carpeta abierta es más fácil. No. Estábamos 4 horas y yo decía, antes me pasaba que yo llegué a esa materia donde rendíamos a carpeta abierta. Espérenme que voy a pausar la grabación porque esto capaz que no les interesa. Es totalmente... Bueno, entonces, acá yo les digo, fíjense, si ustedes derivan esto, les va a quedar x por e a la menos x al cuadrado. Si ustedes derivan esta primitiva, les va a quedar el integrando. Y bueno, entonces ahí ya tengo, ahora solamente tengo que aplicar Barrow. Yo les sugiero que ustedes resuelvan esta integral por sustitución, que les va a dar práctica para el parcial. Y ahora me queda entonces que esto es igual al límite cuando t tiende. Espérenme, que t tiende a infinito de la integral, la integral no, sino menos e a la menos x al cuadrado dividido 2 entre menos t y menos 1. Entonces esto es, ¿sí? Sí, activé, gracias, me acordé. Gracias. Esto es, como estaba diciendo, la primitiva ahora menos 1/2 por e a la menos 1. Esperen, que ahí me falta un menos. Esto es una e. Menos 1 al cuadrado menos e a la menos t al cuadrado. Esto es Barrow y acá me falta que t tiende a más infinito. Esto es igual a. Y acá voy a simplificar lo que tengo dentro del paréntesis. Límite cuando t tiende a infinito de menos 1/2 por, ahí me queda e a la menos 1, o sea 1 sobre e en el primer término, menos 1, me quedaría e a la menos t cuadrado, porque menos t al cuadrado es t al cuadrado, pero tengo un menos afuera del paréntesis, entonces me queda 1
sobre e a la t al cuadrado. Bueno, cuando t tiende a infinito, lo único que depende de t es este término, que la fracción 1 sobre t al cuadrado tiende a 0, porque el denominador tiende a 0 y el numerador tiende a 1. Entonces, en el límite, cuando aplico, acá me faltó la m, perdón, cuando aplico límite, el único término que depende de t tiende a 0, y entonces el límite de esto es menos 1 sobre 2e. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que es una región, que es un área negativa? No. Quiere decir que el área de esa región es 1 sobre 2e, pero que, fíjense que tiene sentido sin que lleguemos a hacer la gráfica, está todo por debajo del eje de las x. Este factor x tiene signo negativo, porque x está variando, x es un valor menor que menos 1, eso es negativo, mientras que esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque no importa lo que tenga en el exponente, la base es positiva y eleve al exponente que eleve, el resultado es positivo porque la base es positiva. Entonces, ahí tengo la otra integral impropia calculada, y lo que tenemos es que estas dos integrales convergen, ¿sí? Porque obtuve un valor finito. Y fíjense que obtengo en este caso un valor negativo. Y eso tiene que ver con la función y el intervalo y no solo con los extremos de integración. ¿Estamos, chicos? Con eso estamos y terminamos el práctico 4. Como les dije, son y 39. Si quieren podemos hacer alguna consulta que tengan del práctico 4 o de un práctico anterior. No sé si trajeron algo preparado para hoy. Si no, acá terminamos. Pero si tienen alguna consulta, lo podemos ver ahora. ¿Qué más? La clase que viene, que es el martes que viene, vamos a hacer 1 hora de clase y 1 hora de consulta, y lo mismo el miércoles, 1 hora de clase y 1 hora de consulta. No sé si tienen algo más para decirme. Chicos, si no tienen nada más, estamos.